Continuamos con los videos, continuamos con la guía. En la página 2, matrices cuadradas. Una matriz cuadrada es aquella, se da si solamente si tiene el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Así una matriz cuadrada es del orden n con filas y n con columnas. Entonces primero decíamos que las matrices rectangulares, las que trabajamos en el video anterior, tenían m filas, n columnas. Esta va a tener n filas y n columnas. Entonces por lo tanto va a ser una matriz del orden 2 por 2, tal cual lo tengo aquí en la guía. El arreglo va a ser 2 menos 1, 4, 5. Y para una matriz general de orden n, entonces tenemos A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, n, A2, 1, y así hasta llegar al orden de la posición del elemento ANN. Existen algunas definiciones importantes aplicables solo a las matrices cuadradas. Algunas de ellas las vamos a ver a continuación, como por ejemplo los determinantes, en los cuales vamos a centrar una buena parte de este curso. Aplica únicamente para matrices cuadradas. Se llama diagonal principal de una matriz cuadrada a la formada por los elementos a su i, es decir, a su 1, 1, a su 2, 2, a su 3, 3, hasta a su n. Acá, por ejemplo, entonces tenemos a la matriz B, tenemos una matriz B que es del orden 3 por 3, cuyo arreglo va a ser 1, 2, menos 1, 4, 3, menos 2, 0, 2, 2, y los elementos que están en los cuadros forman la diagonal principal. Entonces, si estamos hablando de una matriz cuadrada, hacemos de cuenta que estamos hablando de un cuadrado. Entonces, la diagonal principal es la que viene en forma descendente, y los elementos que pertenecen a ella, entonces son esos que me están conformando esa matriz, esa diagonal principal de la matriz cuadrada. Se llama la traza de una matriz cuadrada a la suma de los elementos de su diagonal principal. Entonces, en el ejemplo anterior de esta matriz B, sería sumar el 1 con el 3 y el 2, 1 y 3 me da 4 y 2 me da 6, que es lo que me está diciendo pues acá en el ejemplo que me debe dar. Una matriz cuadrada se dice triangular superior si todos los términos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Entonces miremos acá la matriz A de arreglo 2, 4, menos 1, 0, 3, 4, 0, 0, 2. Los elementos de la diagonal principal, entonces es claro para nosotros que son estos de acá, el 2, 3, 2, cuya traza es 7 cuando los sumo. Y como todos los que están por debajo de esa diagonal principal que tengo de color naranja son 0, entonces vamos a decir que esto se trata de una diagonal principal, una matriz triangular superior de orden 3. Si yo quisiera hacer una matriz triangular inferior de orden 3, yo voy a tomar la matriz B, por ejemplo, y lo que voy a hacer es colocar los elementos que están por encima de esa diagonal con componente 0, que son estos 3 de acá, si estamos hablando de una matriz del orden 3 por 3. Y ya los demás elementos pues entonces pueden tomar otros valores distintos, o incluso pueden tomar el 0. Entonces tenemos acá una matriz triangular superior de orden 3, y esta es una matriz triangular inferior de orden 3, del orden 3 sobre 3 por 3. Acá lo tenemos. De la forma general, una matriz triangular superior, entonces vemos que por debajo de la diagonal todos son ceros, mientras que en la triangular inferior vemos que por encima de la diagonal todos los elementos son ceros. Se llama matriz diagonal a toda matriz cuadrada cuyos términos situados fuera de la diagonal principal son todos nulos, o sea, tanto por arriba como para abajo, como los teníamos en estas dos, ellos van a ser 0. Miremos acá este ejemplo, esta matriz C, y vemos que si tomamos los elementos, resaltamos acá para enfocarlo, esta matriz C, si tomamos estos como los elementos de la diagonal principal, todos los elementos por fuera de ella son ceros, todas las demás posiciones. Entonces, estas de acá son matrices diagonales. Y tenemos un caso particular de una matriz diagonal que es una matriz escalar, y es en aquella en que todos los elementos de esta diagonal son iguales. Por ejemplo, esta matriz D que tengo acá. En esta matriz D, esta que está tachando de naranjado, entonces hacen parte de los elementos de la diagonal principal. Por fuera todos son ceros, entonces es una matriz diagonal. Pero como todos ellos son iguales, todos ellos son el valor de 4, entonces lo llamamos una matriz escalar, que es la definición que tenemos acá en la página anterior. Y esta es la forma general de una matriz escalar, donde todos estos elementos de esta
de esta diagonal son iguales y todas las demás componentes son ceros. Se denomina matriz unidad o matriz identidad. Matriz identidad es el término que nosotros vamos a utilizar en el curso. A una matriz escalar. Recordemos que la escalar es una diagonal donde todos sus componentes son iguales, en la que los elementos de la diagonal son todos 1. La matriz unidad de orden n puede anotarse como, esta sería la matriz identidad del orden 3, o sea, de 3 filas, 3 columnas. Y los elementos que tengo la diagonal principal, entonces todos son 1, los demás son ceros. Si yo quisiera hallar la matriz identidad de orden 2, la matriz identidad de orden 2, entonces sería 1, 0, 0, 1. Y la matriz identidad de orden 4, entonces sería una regla de 4×4, donde solamente los elementos de la diagonal principal cumplen con 0, 1, que son estos que yo tengo acá dibujados en esta matriz.